Colombia enfrenta una de las emergencias más graves de los últimos años. Un terremoto de magnitud 7.4 sacudió gran parte del país durante la mañana de este lunes, dejando una estela de destrucción, edificios colapsados, hospitales afectados, aeropuertos cerrados y cientos de personas entre los escombros. La cifra de víctimas ha ido aumentando a medida que avanzan las labores de búsqueda y rescate. Hasta el momento, al menos 132 personas han muerto y otras 570 han resultado heridas, pero esta historia comenzó horas antes, cuando el primer reporte hablaba de un movimiento de menor magnitud. Esta es la cronología de lo ocurrido y yo soy María Antonieta Ascanio y les voy a contar todo lo que pasó en el día 1. Si me escuchan un poco distinto a los demás videos porque ando ronca, porque tengo un gripón enorme, pero aquí no paramos. A las 7:34 de la mañana, hora local, un poderoso terremoto sacudió el occidente de Colombia. El epicentro fue localizado en el departamento del Chocó, cerca de San José de Palmar. En los primeros reportes, el movimiento fue estimado en 6.6, pero posteriormente la magnitud fue actualizada a 7.4. El sismo se sintió con fuerza en numerosas zonas del país, incluyendo Cali, Pereira, Medellín, Bogotá, Armenia, Manizales y Quito. También fue percibido en países vecinos como Ecuador, Panamá y Venezuela. La fuerza del movimiento provocó evacuaciones en diferentes edificios públicos y privados. En Medellín, varias instalaciones fueron evacuadas mientras las autoridades realizaban inspecciones. En otras ciudades comenzaron a aparecer los primeros reportes de daños estructurales. Y mientras millones de personas intentaban comunicarse con sus familiares, los organismos de emergencia comenzaban a recibir llamados de auxilio. En diferentes puntos del occidente colombiano comenzaron a reportarse edificios afectados y estructuras completamente colapsadas. Cali, Pereira, Manizales, Armenia y Quito se encontraban entre las zonas más golpeadas. En Cali, los equipos de emergencia comenzaron a trabajar en estructuras donde se sospechaba que había personas atrapadas. Uno de los edificios afectados era un colegio, y en otras zonas también se reportaban viviendas y edificaciones destruidas. La emergencia también golpeó la infraestructura aeroportuaria. Las operaciones fueron suspendidas o restringidas en varios aeropuertos debido a los daños provocados por el terremoto. Entre ellos estuvieron todos los que acabo de mencionar, más Cartago, Buenaventura y Cali. El aeropuerto de Pereira sufrió daños en su infraestructura mientras las autoridades evaluaban las condiciones de seguridad para reanudar las operaciones. En Medellín, el sistema de metro también fue suspendido como medida preventiva mientras se evaluaban los daños. En Pereira, además, los equipos de emergencia tuvieron que atender situaciones relacionadas con el sistema de transporte por cable. La prioridad era determinar qué estructuras podían continuar operando de manera segura. Pero uno de los puntos más críticos de la emergencia se encontraba en Cali. En el Hospital Universitario del Valle Evaristo García, uno de los principales centros hospitalarios de la ciudad, sufrió daños importantes y el colapso parcial de una de sus infraestructuras. La situación se volvió todavía más delicada porque entre las áreas afectadas se encontraban sectores donde eran atendidos pacientes pediátricos y neonatales. Personal médico resultó herido y algunos pacientes quedaron atrapados. Las autoridades hicieron un llamado a la población para evitar acudir innecesariamente al hospital debido a una situación de emergencia. Ante la cantidad de personas heridas, Cali comenzó a llamar urgentemente a los donadores de sangre. Los hospitales que mantenían condiciones estructurales seguras necesitaban apoyo para atender a los pacientes trasladados desde las zonas afectadas. Las emergencias sanitarias se convirtió rápidamente en uno de los principales desafíos después del terremoto. Mientras tanto, los equipos de rescate comenzaron una carrera contra el tiempo. Bomberos, organismos de socorros y equipos especializados se desplazaron hacia las estructuras colapsadas para intentar localizar personas con vida. En Cali, los rescatistas trabajaron entre los escombros ante reportes de personas atrapadas. El ejército colombiano también anunció el despliegue de personal y equipos para apoyar las labores de búsqueda y rescate. Durante las primeras horas comenzaron a confirmarse las primeras muertes. También se reportaron niños entre las víctimas. En el Valle del Cauca se informó inicialmente de menores fallecidos y de otras personas que permanecían atrapadas bajo los escombros. La cifra de víctimas comenzó a aumentar.
En Manizales, una de las imágenes que rápidamente llamó la atención fue la Catedral Basílica de Nuestra Señora del Rosario. La estructura presentó daños visibles, incluyendo una gran grieta. Los equipos técnicos comenzaron a evaluar la magnitud de los daños y determinar qué tan comprometida se encontraba la estructura. De la magnitud de la emergencia, autoridades locales comenzaron a tomar medidas preventivas. La alcaldesa de Ibagué anunció la suspensión de las clases. En otras ciudades también comenzaron a revisar escuelas, hospitales y edificios públicos para determinar si podían continuar funcionando con normalidad. El presidente Abelardo de la Espriella convocó un comité de emergencia y aseguró que el gobierno estaba coordinando la respuesta frente a la tragedia. El mandatario comenzó a recibir informes en las zonas más afectadas y ordenó la movilización de recursos para atender la emergencia. Posteriormente, el gobierno declaró la situación como desastre nacional, permitiendo concentrar recursos y capacidades estatales en las regiones afectadas. A medida que avanzaban las horas, Cali aparecía como uno de los principales focos de la emergencia. Se reportaban decenas de estructuras colapsadas y cientos de personas heridas. El alcalde Alejandro Eder informó sobre edificios destruidos y personas que podrían permanecer atrapadas. También pidió apoyo a otras ciudades colombianas para enfrentar la emergencia. El balance presentado por el gobierno posteriormente señalaba que varios hospitales de Cali habían sufrido daños. 3 hospitales habían colapsado y otros 18 presentaban afectaciones. Además, decenas de centros educativos resultaron afectados y miles de viviendas presentaban daños. El presidente informó posteriormente que unas 5.000 viviendas habían resultado averiadas o colapsadas en Cali, aunque los balances continuaban actualizándose. En uno de los balances más dramáticos de la jornada, el presidente informó que solamente en Cali se contabilizaban 35 personas fallecidas, aproximadamente 700 heridas y 188 desaparecidas. Las autoridades desplegaron equipos de búsqueda y rescate durante la noche para intentar localizar a las personas desaparecidas. La cifra de desaparecidos puede cambiar conforme las familias logran establecer contacto con sus seres queridos. Ante la emergencia y los reportes, también puede ocurrir posibles saqueos. La alcaldía de Cali decretó un toque de queda desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana. También se anunció militarización de la ciudad. El alcalde Alejandro Eder explicó que la medida buscaba garantizar la seguridad, facilitar el trabajo de los organismos de emergencias y evitar saqueos. La ciudad también declaró la calamidad pública. Mientras avanzaban los balances, Pereira se convirtió en uno de los puntos con mayor número de víctimas. La ciudad registraba graves daños estructurales y afectaciones en su aeropuerto. También se reportaron edificios colapsados y personas atrapadas. En Pereira también anunciaron toque de queda y suspensión de clases, declarada urgencia manifiesta para facilitar la respuesta institucional ante la magnitud de emergencia. Y esto también toca familias. Entre las historias que comenzaron a conocerse durante la emergencia está la del alcalde de Bahía Solano, Jairson Leonel Valencia Pinilla, quien perdió a su hijo menor Mateo Valencia Valencia. En medio de la cifra y los edificios destruidos comenzaron a aparecer historias totalmente difíciles. La tragedia provocó mensajes de solidaridad desde distintas partes del mundo, como por ejemplo el presidente de Ucrania Zelensky, el presidente de El Salvador Nayib Bukele, el gobierno de Venezuela, que no sé cómo, pero respondió primero a la emergencia de Colombia que la de su misma emergencia. La ONU también aseguró estar preparada para Colombia y Estados Unidos anunció una ayuda de 15,5 millones de dólares destinada a refugio, alimento, protección y evaluación de daños. También se suspende el fútbol. La Conmebol anunció la suspensión de los partidos de ida de los octavos de final de la Copa de Libertadores y la Copa Sudamericana que estaban programados en Colombia. El balance realmente sigue subiendo. Las autoridades llegaron a contabilizar 111 fallecidos, pero
terminamos el día con 132 personas muertas, 570 personas heridas y más de 1.500 viviendas afectadas. Continúan las labores de búsqueda y rescate mientras las autoridades intentan localizar a las personas que están desaparecidas. Amigos, yo soy María Antonieta Ascanio y este fue el primer día del terremoto de 7.4 grados de magnitud que hubo en Colombia. Yo he estado donando hacia los distintos centros de acopio de aquí de Miami. Aquí les voy a pasar la información para las personas que se encuentran en esta ciudad. Nos vemos en la próxima para el día 2.